útil punto, y aquí están todas las clases. Esta lista son todas las clases que están definidas dentro de útil. Ahí podemos ver el calendario, el manejo del calendario, colecciones, el date como clase. Tenemos a estos conjuntos los maps, los sets. Los hash map también son conjuntos. Todos estos son clases. Por ejemplo, el linked list, cuando estemos en listas, vamos a ver este linked list, o el list, todo lo relacionado al manejo de listas. Luego tenemos los kiwis, las colas. El escáner han debido de manejar el escáner para la lectura de datos. Es una clase. Luego tenemos aquí está el stack. Es la primera estructura que vamos a ver. Luego está lo que estamos buscando, este vector para poder revisar, y luego ya van a ver que el resto es muy similar. Tenemos el vector como clase dentro del paquete. Ahora, para poder utilizar esta clase tenemos dos alternativas. Uno, hacer referencia a la clase vector, así que si solo voy a utilizar el vector, solo hago de esta forma. El paquete útil, hago referencia a esa clase y ya puedo utilizar y definir objetos. Para esto indicamos de la clase vector, definimos el vector que igual new vector. Tenemos ahí el objeto B. Esta es la clase, este es el objeto y este es el constructor. Pues ya podemos definir un objeto porque ya tenemos la referencia de la clase. Teniendo el objeto, con el objeto ya podemos manejar todos sus métodos. Ahí observan los métodos. Add para adicionar, add all para adicionar un grupo de elementos, add element capacity, cuál es la capacidad, el clear, borrar, limpiar, clonar, contains. Todos estos métodos es para poder manejar el vector. Y aquí, por ejemplo, esto de los index para saber dónde está un elemento, para insertar, por ejemplo, que cuando estábamos haciendo vectores era todo un algoritmo para insertar. Ahora tenemos un método que hace esa tarea de insertar. Las element, dónde está el último elemento. Los removes, diferentes removes para remover, quitar un elemento. Y ahí lo que les decía, el sort para poder ordenar. Size, el tamaño, etc. Todo se puede volver a cadena, a string. Pues todos estos métodos son los que se pueden utilizar, manejar en un objeto de la clase vector de Java. Ahora, estos métodos, fíjense, es importante observarlos. Cuando nosotros construimos nuestros métodos, asignamos un nombre al método, definimos parámetros y dentro establecemos sentencias. Este método puede ser una función que me devuelva algo o puede no devolver nada. Aquí se observa todo eso. Fíjense, vamos a observar el método add. El método add
recibe un parámetro. Add es de adicionar. El parámetro es el elemento que vamos a adicionar. Pero ¿qué devuelve? Aquí en la parte derecha, esta columna es el resultado que devuelve. Este add, que adiciona un elemento, devuelve un valor booleano. El valor booleano, true o false, devuelve sí o no, la adición ha sido correcta o no. Tenemos a este otro método, por ejemplo, también es add, pero ahí observen el concepto de sobrecarga. Este método permite recepcionar, dice, parámetros para poder adicionar un elemento, pero en una posición. ¿Pero qué devuelve? ¿Qué es void? Nada, vacío, no devuelve nada, solo adiciona en la posición que le digamos. Esa es su tarea. Entonces hay métodos que tienen esa tarea. Por ejemplo, este capacity no tiene parámetros, pero lo que me devuelve es un entero, y eso es razonable. ¿Cuál es la capacidad de un vector? Es cuánto puede llegar a almacenar, y ese es un número. Entonces hay métodos que van a recibir parámetros 0, 1, 2, dependiendo de qué es lo que se quiera hacer, y hay resultados. En la parte derecha podemos ver qué es lo que me devuelve, y según lo que devuelva nosotros podemos utilizar y manejar estos métodos. Bien, vamos a empezar colocando elementos. Vamos a ir probando los adds. Vamos a adicionar el primer add, un elemento, por decir, adicionamos ahí el 7. Solo adiciones, pueden adicionar ahí los elementos. Bien, ya hemos colocado elementos. Ahora dice, vamos a desplegar. El despliegue de un vector, cuando nosotros hemos aprendido a utilizar, a manejar vectores, es un algoritmo, un contador que va a empezar desde las primeras celdas y empezamos a mostrar. Pero aquí la ventaja de estas clases es que en el caso del vector podemos hacer un despliegue simple. O sea, un solo print me va a mostrar todo el vector. Observen aquí, perdón. Vamos a usar el South Executional Beans y tag para poder generar la sentencia. Nuevamente, no escribimos mucho, hacemos un South, la teclita de tabulación. Tab me indican y ya está la sentencia. El System of Print Line para poder desplegar. ¿Qué vamos a mostrar? El vector B, como si fuera una variable común y corriente. Probamos. Fíjense cómo despliega el vector. El vector, pero de la clase de Java. Ya tiene un formato, entre corchetitos, los elementos separados en comitas. Ese es un formato que le da al desplegar elementos, pero estos elementos son datos básicos, son datos simples. Vamos a definir otro vector para probar con otros datos. Y ahora voy a probar, este adiciona en una posición. Voy a probar este otro, el add element, que también adiciona un elemento. Y esta vez vamos a adicionar cadenitas.
Bien, ahí tenemos otro vectorcito que almacena solo cadenas. Y realiza la misma tarea, o sea, desplegamos el vector donde, así entre comillitas, estamos guardando números, donde tenemos cadenas. Pero es importante observar cuando nosotros almacenamos elementos, bueno, aparentemente, cuando estamos aquí adicionando, son números, pero eso es aparentemente. Aparentemente estamos aquí adicionando cadenas, pero lo que realmente almacenamos, aquí vamos a ver en los métodos. Parámetro de entrada, ¿de qué tipo es este object? Este add en la posición index va a almacenar un elemento. ¿De qué tipo es? Object. Lo que en realidad estamos almacenando son objects. No son números, no son cadenas, son objects. Cuando nosotros queremos almacenar elementos de un determinado tipo de dato, pues si quiero almacenar realmente números, tengo que indicar. Y ahí el concepto de generosidad es importante. Cuando nosotros definimos en la parte de generosidad vectores, podemos definir vectores de enteros, de cadenas, pero ahí manejamos ciertos parámetros para poder definir generosidad. Y aquí hacemos lo mismo. Estos datos en realidad son objects, no son números.